Buenos días, amados hermanos. Buenos días. Un saludo también muy especial a todos que en estos momentos están conectados vía internet. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Hoy el mundo está recordando la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, el gran triunfo al cual Él venció la muerte. Y hoy venimos a reunirnos en el día de Él, en el día que Él escogió para sí. Se reúne todo el pueblo en el mundo entero a escuchar la preciosa palabra de Dios. Les invito entonces, mis hermanos, a que nos pongamos de pie y busquemos Juan 1, del 35 al 42. Juan 1, capítulo 1, versículo 35 al 42. Dice bien la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen todos? Sí, Señor. El siguiente día, otra vez estaba Juan y los dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba sobre allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias te damos, Dios, por este día, Dios, tan hermoso, en la cual tú escogiste para que tu iglesia se reúna en torno a ti. Gracias, Dios, porque toda esta semana que pasó, tú nos has sostenido, nos has guardado, nos diste el alimento, el vestir, Dios. Nos diste el maravilloso regalo, Dios de los cielos, de la vida, en la cual día tras día, Señor, buscamos de ti, Señor. Oramos, Dios, cada mañana contigo en nuestro devocional. Hablaste, Dios, a nuestras vidas. Señor, por eso estamos hoy aquí, Señor. Señor, prepara nuestros corazones. Dios, prepara nuestros corazones para escuchar tu preciosa palabra. Esa palabra tuya, Señor, es viva, Dios, para nuestras vidas. Señor, ayúdanos cada día a aplicarla, Dios, a nuestro corazón, Señor, porque ella transforma nuestros corazones. Qué bueno, Dios, poder en este momento, Dios, reconocer nuestros pecados. El poder decirte, como dijo el rey David: contra ti, Señor, solo he pecado, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. Señor, lo reconocemos. Y yo te pido, mi querido hermano, que hay intimidad con Dios. Pídale al Espíritu de Dios que muestre tu pecado y confiésalo delante de Él. Habla con Él. Transforma, Dios, con tu palabra nuestros corazones. Quita aún todo orgullo, toda altivez, Dios, que hay en nuestras vidas. Haznos, Dios, humilde, como lo fue el Señor Jesucristo, como lo mostró Juan el Bautista, como lo irá a mostrar Dios de los cielos hoy Andrés,
Danos humildad, Dios. Danos humildad. Gracias, mi buen Dios, por esa oportunidad que me das a mí, Dios, de poder predicar tu palabra. Soy pecador también, Dios. Y no merezco, Dios, tal vez estar aquí en el púlpito, Dios. Pero fuiste tú, Dios, el que lo permitiste. Fuiste tú, Dios, el que me pusiste aquí, bendito Padre. No fui yo, ni ningún hombre. Fue tu preciosa y santa voluntad, Dios. No lo merezco, Señor. No lo merezco. Pero Dios, estoy aquí obedeciendo tu preciosa y santa voluntad, mi buen Dios. A ti, oh Dios, sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, tomemos asiento, mis hermanos. Hermanos, hemos venido estudiando los 7 días del inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Habíamos visto los 2 primeros días y estamos estudiando el tercer día del inicio del ministerio de Cristo. En el día 1, Juan el apóstol nos presentó el testimonio de Juan el Bautista ante la élite religiosa que había venido a interrogarlo. Eso lo vimos en los versículos del 19 al 28. En el día 2 nos mostró su testimonio ante la gente común y les mostró el Cordero de Dios a esta gente. Versículos 29 al 34. En el día 3 nos está presentando testimonio ante 2 de sus discípulos y les va a decir: sigan el Cordero de Dios, dejen de seguirme a mí. Versículo 35 al 42. En este día Juan nos está mostrando 5 características del verdadero discípulo. Ya habíamos visto la semana pasada las 3 primeras características. Hermano, esto es para que nosotros analicemos si nosotros realmente tenemos estas características que nos identifican como verdaderos discípulos de Dios, como verdaderos discípulos de Cristo. La primera característica nos habló que el verdadero discípulo de Dios señala siempre ¿a quién? A Jesucristo. No se señala a sí mismo. Vemos que Juan señala a 2 de sus discípulos al Cordero, diciéndoles que él era el Cordero y que a él deben de seguir. Los discípulos de Juan le dieron la espalda a su maestro y siguieron al Cordero. Y aquí encontramos la primera característica de un verdadero discípulo de Jesús. Y es que un verdadero discípulo de Jesús no hace discípulos para sí, sino para el Señor Jesucristo. Como lo dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo me. El verdadero discípulo se hace pequeño ante la magnificencia de nuestro Señor. Todo verdadero pastor que sigue al maestro habla de tal forma que quien lo escuche sigue indefectiblemente a Jesús. La segunda característica que habíamos visto es que el verdadero discípulo oye y sigue a Jesucristo. Versículo 37. Le oyeron hablar a los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Decimos que los discípulos de Juan, Andrés y el otro, que muchos teólogos dicen que era Juan el Bautista, porque ahí no nombra en sí que era Juan, pero según los teólogos han estudiado y dicen que era ¿quién? Juan el apóstol, el otro que habla aquí con Andrés, que se habla de Andrés. Ellos siguen al Cordero a quien Juan su maestro les había predicado, y les había predicado durante mucho tiempo. Y decíamos que quien predica a Cristo debe sentirse satisfecho cuando los oyentes siguen a aquel de quien les ha predicado, porque ellos necesitan crecer en su fe. Debe sentirse satisfecho que aquellos en los cuales se les ha predicado
Sigan a quién? A Jesucristo, no a Él. La tercera característica nos dice que el verdadero discípulo busca habitar con Cristo. Versículo 38 al 39. Y aquí dice la palabra, ¿dónde moras? Y la palabra mora significa quedarse. Implica un deseo de habitar. Implica un deseo de permanecer. El verdadero discípulo que ya ha escuchado y que sigue a Cristo desea habitar con Cristo. Todo creyente verdadero buscará crecer junto a su Señor, morar con Él y aprender de Él. Un verdadero creyente dice, yo quiero estar donde tú estás, amado pastor, amado Cordero. Cada mañana al despertar, ese debe ser nuestro deseo, buscar la intimidad con Él. ¿Dónde? En mi devocional personal. ¿Sabe que esto es lo más importante para su vida? Cada día. La pregunta que nace, mis hermanos, es, ¿qué es lo primero que usted desea cuando abre tus ojos? ¿Qué es lo primero que usted desea cuando abre tus ojos? Tal vez, mis hermanos, su primer deseo es estirar la mano y coger el celular. ¿Sí? O el primer deseo de su corazón al despertar es pensando en el cafecito que se va a tomar. ¿Sí? No. Yo digo que el primer deseo, hermano, que va a haber en nuestras vidas es el primer pensamiento. ¿Es hacia quién? Hacia Él. Y darle la gloria y la honra a Dios que te está dando un día más de vida. Para glorificarlo y para exaltarlo, hermano. Cristo, mis hermanos, es tu primer pensamiento. Y esto es lo que pide el Señor a todos los que aceptan la invitación de seguir. Y no solo esto, es también una demanda de permanecer con Él para siempre. En Él y con Él. Damos entonces, mis hermanos, hoy la cuarta característica del verdadero discípulo de Cristo. Cuarta característica del verdadero discípulo de Cristo. El verdadero discípulo de Cristo comparte de Cristo. Esta es la cuarta característica. Veamos, hermanos, los capítulos 40 y 41. Dice la palabra del Señor: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mis amados hermanos, podemos ver que el encuentro que tuvo Andrés y posiblemente Juan el apóstol fue un encuentro que les impactó para toda la vida. Marcó la vida de estos dos hombres. Estos hombres nunca olvidarían esos momentos que pasaron con Jesús. Jesús dejó en ellos una impresión, pero una impresión tan profunda que nunca olvidarían la hora exacta en que había recibido aquella invitación y habían determinado aceptarla. No solamente la hora, sino el día, mis hermanos, que impactó Jesucristo realmente en su vida. De eso nunca uno se debe olvidar. Fue el momento más precioso y más increíble. Para mí lo fue y creo que para ustedes también, mis hermanos. Hermanos, y esto que vamos a ver es un evangelio explosivo en su máxima expresión. Un verdadero discípulo de Cristo comparte. Un verdadero discípulo de Cristo tiene una mente evangelizadora. A que encuentre primero en cada día, a ese le va a evangelizar y llevarle ¿qué? Las buenas nuevas.
porque Cristo ha impactado realmente su corazón. Se encuentra con cualquier persona y lo lleva y lo motiva a llevarlo él a la presencia de ¿qué? A la presencia de Cristo. Esa es la motivación, mis hermanos, de nosotros. El primero que se encuentre uno, y aún uno debe de orar de esa manera: Señor, permítame que hoy le pueda compartir a alguien de las buenas nuevas. La pregunta que yo me hacía y la que se debe hacer usted: ¿a cuánto le ha compartido usted en esta semana que pasó? ¿Hace cuánto que usted no le comparte a alguien? Hay un dicho que siempre me ha impactado: de tanto comer uno nosotros palabra de Dios, nos vamos a estallar un día, porque comemos y comemos palabra de Dios, pero nunca le llevamos la palabra de Dios a otros. Ese es el problema que se está viviendo hoy en día, con tanta facilidad que se ve para estudiar teología, mucho conocimiento, pero poco llevar la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. Aquellos que lo necesitan. ¿Vale? Andrés fue impactado por el Señor, por el gran teólogo que fue el Señor Jesucristo, que es el Señor Jesucristo. Pero ¿qué hizo Andrés? Ahí mismo corrió y compartió lo que había aprendido de ¿qué? De su maestro. No se quedó con todo lo que le había enseñado el maestro, por excelencia. Hermano, esto es un evangelio explosivo. Tanto impactó a Andrés este encuentro que se convirtió en el primer discípulo de Cristo para el apostolado. El primero en ir al lugar donde moraba el Señor. Él fue el primero en reconocer al Mesías. Andrés no podía esperar para compartir su nueva fe. Inmediatamente ve a su hermano Simón Pedro, quien sin duda también era discípulo de Juan el Bautista, y lo primero que le dice es: hemos encontrado al ungido, hemos encontrado al Mesías. Hermano, y esto me llama mucho la atención, la palabra Mesías. ¿Ustedes se acuerdan cuando me encuentro con, antesito de esto, que Andrés siguió fue al maestro? Era Jesús, ¿no? Él lo dice en su palabra. Busquemos un momentito esto. Dice el versículo 11. Dice: y le oyeron hablar a los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo a Jesús, y dijo: ¿qué le seguían? Les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: póngale cuidado, Rabí, que traducido es maestro. Ellos, en ese momento, ¿cómo estaba viendo Andrés a Jesús? ¿Cómo qué? Como un maestro. Pero fíjense cómo cambia aquí la palabra. Cuando él le va a compartir a quién, a Pedro, ya que está diciendo: hemos encontrado ¿qué? El Mesías, el ungido. Ya no dice ¿qué? El maestro. Ya no dice el maestro. Ya no dice el maestro o rabí. Y yo me preguntaba: ¿por qué este cambio? ¿Por qué este cambio de palabra? Jesús, mi hermano, no fue el único en su época en quien los judíos habían visto como Mesías. No fue el único. En ese tiempo habían muchos que caminaron por ¿qué? Por el desierto. Igual a quién, al Señor Jesucristo. Muchos aún dijeron que ellos eran ¿qué? El Mesías. Miremos lo que dice Hechos 5, del 36 al 37. Dice la palabra de Dios: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este
se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho, pero mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que lo decían fueron también dispersados. Este Teudas, nombrado aquí, dice el historiador Flavio Josefo, que este hombre lideró un grupo al que hizo creer que era el Mesías. Hizo creer que él era el Mesías esperado. Alcanzó a tener 400 seguidores. Pero ¿qué pasó? Fue muerto y todos sus seguidores fueron esparcidos y reducidos a nada. Y no solo se hizo pasar por el Mesías, sino también fueron muchos los que le hicieron pasar por Mesías. Mis hermanos, no cabe duda que tanto Andrés y Juan sabían de los falsos Mesías que se habían levantado. Y a pesar de que su maestro Juan les indicó que este era el Cordero, posiblemente habían ciertas dudas en él. Por eso querían oírlo. Por eso querían saber realmente quién era él. Porque miren lo que dice: ¿dónde moras? Y ellos aceptaron la invitación de Jesús. Esto me lleva, hermanos, a comprender que ellos dos, tanto Andrés como Juan el apóstol, todavía sentían dudas de que Jesucristo era el verdadero ¿qué? Mesías. Ellos debían de ¿qué? De cerciorarse realmente si este era el verdadero Cordero. Por eso cuando Jesucristo le dice: ven, vayamos y miren dónde mora, ellos corrieron. ¿Con quién? Con Jesucristo. Fueron detrás de él para ver si este era el verdadero Mesías. Ellos sabían que habían muchos falsos Mesías y que se habían levantado en ese tiempo. Y a pesar que su maestro les indicó que era el Cordero, ellos todavía sentían duda en su corazón. Ahora me pregunto, ¿quién les hablaría a Jesús en ese tiempo que estuvo con ellos? ¿Quién les hablaría a Jesús en ese tiempo que estuvo con ellos? ¿Será que Jesús les prometió riquezas? ¿Será que Jesús les prometió que los libraría de la tiranía de los romanos? No, mi hermano. Jesucristo vino a cumplir el plan de Dios. Buscar y salvar lo que se había perdido, según lo que dice Lucas 19:10. Jesús le dijo que él tenía que morir en la cruz como expiación por el pecado de aquellos que ponen su fe en él, y resucitar entre los muertos, victorioso sobre el pecado y la muerte. Este siempre era el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo. Era lo que siempre había en su boca: predicar las buenas nuevas, que él venía a este mundo a salvar a todos aquellos en la cual Dios se lo había entregado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Andrés y Juan quedaron tan impactados con el mensaje de Jesucristo que quedaron convencidos que este hombre que hablaba con ellos, que no les prometió riquezas ni libertad de la esclavitud, que solamente les dijo que creyeran en él, que él era el único que les podía dar una vida eterna. Ahora ya no lo llaman maestro. Ahora lo llaman ¿qué? El Mesías, el Salvador, el ungido. ¿De parte de quién? De Dios. Ya no lo ven como un maestro, como un maestro de teología. Ahora lo ven como su Salvador. Todo aquel, mis hermanos, que mora realmente con el Señor,
adquiere una visión diferente de Él. Quiere ser como quién, como Jesucristo, un heraldo, preparando que la segunda venida de su Salvador y Rey a todo aquel que se encuentre en su camino. Nosotros estamos llamados a preparar la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿A través de qué? De la predicación, a través de la evangelización. Todo aquel que mora realmente con Cristo es un evangelizador de las buenas nuevas de salvación. Andrés es un vivo ejemplo de esto. Mis hermanos, la pregunta es: ¿hemos sido impactados por la palabra del Hijo de Dios? ¿Hemos sido impactados por las palabras del Hijo de Dios? Segunda de Timoteo 4:2 nos dice lo siguiente: que prediquen la palabra. ¿Qué nos manda el Señor Jesucristo? Que prediquemos ¿qué? La palabra. Que instes o insistas a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué debe de hacer una persona que realmente mora con el Cordero? Redarguir, reprender, pero que exhortar con toda paciencia y doctrina. Estamos llamados nosotros a eso. Aunque este mensaje fue en ese tiempo, pero hoy tiene repercusiones en nuestras vidas. Cristo nos está diciendo que nosotros debemos de predicar la palabra, que insistamos a tiempo y fuera de qué, de tiempo. Hermanos, tenemos otro ejemplo bien impactante, y es el apóstol Pablo. Pablo había predicado por toda la tierra de Judá, llevando el mensaje de arrepentimiento, predicando el evangelio. Miremos lo que nos dice Hechos 26, del 19 al 25. ¿Hechos qué? 16. Pero vamos a ver solamente del versículo 24. Le voy a redactar el 19, lo que prácticamente está diciendo la palabra del Señor. Nos habla que Pablo fue llevado ante el rey Agripa y fue acusado de ser un disociador por estar predicando las buenas nuevas, no diciendo nada fuera que los profetas y Moisés había de qué de suceder. Esta era la predicación de qué, del apóstol Pablo, ceñido a qué, a la palabra de Dios. Lo que Pablo predicaba era lo que los profetas y Moisés les había dicho en el Antiguo Testamento, que esto habría de suceder. Entonces, estando en este juicio, Pablo se levanta un personaje que se llama Festo. Era un predicador, y miren lo que le dice Festo a Pablo, diciendo estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Pablo, tú estás loco. Y sabe una cosa, Pablo, las muchas letras te volvieron loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo ¿qué? Palabras de verdad y de cordura. Y de cordura. A mí me llama la atención esto porque me parece muy impactante. Yo me imagino la escena ya de Pablo con el rey. Pablo estaba exponiendo, se estaba defendiendo. Y sale el otro Festo y dice: Pablo, es que usted todo lo que ha leído lo ha vuelto ¿qué? Loco. Te ha vuelto loco. Y déjeme decirle una cosa, mi hermano. A nosotros nos han dicho lo mismo muchas veces.
usted está loco. Vi por ahí, por lo menos una vez me dijeron, mis hermanos de la carne, ve Jaimito, a usted le lavaron el cerebro donde usted está. ¿Y cuál fue mi respuesta? No, a mí no me lo lavaron. Porque las cosas que se lavan vuelven y se ensucian. A mí me lo cambiaron, que es diferente. ¿Y me lo cambiaron para qué? Para bien y para bien. ¿Me lo cambiaron para qué? Para darle ¿qué? La gloria al Señor. ¿Sí? Hermano, gloria a Dios, decía yo, ojalá que nos llamen locos. Pero locos ¿para qué? ¿Por qué? Porque estamos predicando el Evangelio, las verdades. A mí me llama la atención y soy seguidor de un personaje que yo lo he visto aquí en Cali. Como dije, prácticamente es un habitante de la calle. Es un habitante de la calle. Y lo veo uno en los parques. Y cuando yo lo escucho, la vez que lo he escuchado, no sé si ustedes lo han visto, es un hombre ceñido a la palabra de Dios. Ceñido a la palabra de Dios. Y le cuento, muchas veces me he quedado yo quieto, escuchando lo que él habla, y es pura palabra de qué? De Dios. Bueno, yo me pongo a pensar, ¿será que Dios está utilizando a este hombre para llevar el verdadero evangelio? Le cuento que cualquier persona que no sea convertida lo escucha a él y tenga lo por seguro que este hombre lo ve impactado. Que este hombre lo ve impactado. Bueno, nosotros estamos llamados a eso. Volvernos que locos. Locos. ¿Para qué? Para el mundo. Pero cuerdos para el Señor. Porque estamos predicando la palabra de Dios. Qué bueno, mis hermanos, que nos llamen locos. Porque están predicando el Evangelio de Dios. Andrés salió corriendo como loco. Y halló primero a quién? A su hermano. ¿Y qué fue lo que hizo Andrés? Le compartió de Cristo. Y tengo la seguridad, mis hermanos, que si este Andrés se hubiera encontrado primero a un habitante de la calle, a ese Andrés le hubiera compartido. Pero tremendo hoy es que muchos cristianos, miramos primero a quién le compartimos y a quién no le compartimos. ¿Usted cree que, hermano, cualquiera no necesita de la palabra del Señor? ¿Aquel habitante de la calle no necesita también escuchar la palabra de Dios? Y nosotros, hoy en día, seleccionamos a quién realmente debemos nosotros de predicar. Y Cristo nos invita a que compartamos a diestra y a siniestra. Al que encontremos primero. Un verdadero creyente estudia. Un verdadero creyente se capacita. Pero ¿qué es lo que hace estudiando y capacitando? Aplicando eso a su propia ¿qué? A su propia vida. Hermano, no es solo letra y letra. No es solamente letra y letra. Cuando una persona estudia, se vuelve un gran teólogo, aplica lo que ha aprendido primero a su vida. ¿Y en dónde se nota? En su lenguaje. ¿En la manera de qué? De hablar. Vive para Cristo. Comparte de Cristo. Lleva a otros a Cristo. Su pasión es Cristo. Se nota en su vida. En todo lo que hace. En todo lo que dice. Se vuelve un ejemplo, molde y modelo en su casa. Con su esposa, con sus hijos. Con cualquiera que le rodea. En su trabajo, mis hermanos. Para Andrés había sido suficiente el tiempo que pasó con Jesús.
para descubrir que era el Mesías prometido. Y aquí encontramos entonces la característica del verdadero creyente. Sus palabras son de asombro. Está extasiado. Acaba de conocer a Cristo. Acaba de estar con Él por un tiempo y ahora sale de la presencia de su Salvador y le comparte a su hermano. ¿Para qué? Para darle las buenas nuevas. Usted insiste, persiste y no desiste con aquel hermano de la carne en la cual se está perdiendo en el mundo. O tal vez usted estará diciendo no, eso ya no se puede. Nosotros debemos de persistir, orar y cuando nos dé la oportunidad siempre hablarles de las buenas nuevas. Siempre hablarles de las buenas nuevas. Andrés está emocionadísimo. Está tan feliz que le dice, le hemos hallado al Mesías. Era la emoción de Andrés. Pero la realidad es que ellos no lo hallaron. Cristo los encontró a ellos. Ellos no estaban buscando al Cordero entre toda la gente que estaba allí alrededor de Juan el Bautista. Fue Cristo que pasó delante de ellos. Fue Cristo el que se mostró delante de qué? De ellos. Él iba a qué? Pasar. Y esto Cristo no lo hace por casualidad. Todo lo que Cristo hizo siempre tendrá que un propósito. Y el propósito era que ellos lo miraran y que Juan el Bautista los señalara y que ellos ¿qué? Lo siguieran. Ellos no hallaron a Cristo. Fue Cristo quien los halló a ellos. El gozoso descubrimiento que expresan las palabras de Andrés era un principio en el camino hacia un conocimiento mayor y más profundo. Esta característica de Andrés la tiene todo verdadero discípulo de Cristo, y es que al conocer a Cristo sabe a testificar de aquel que acaba de conocer, de aquel que es luz, de aquel que es vida, de aquel que es amor, de aquel que nunca echa fuera a nadie, y que todo aquel que viene con sinceridad va a recibirlo en su morada. Hermanos, eso es lo que hace verdaderamente un discípulo de Cristo. ¿Qué hace un verdadero discípulo de Cristo? Saltará, correrá y gritará emocionado. Y le dirá al mundo, he hallado el Mesías, he hallado el ungido, he hallado el Salvador. Por eso Andrés se convierte en el primer misionero de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero hay algo, mis hermanos, en la vida de Andrés que se vive hoy en día en la iglesia de Cristo. ¿Y sabe cuál es, hermano? Y es que en nuestra iglesia o en muchas iglesias tal vez evangeliza, y tal vez hay una persona que evangeliza, que lleva muchos años en la iglesia y que le han servido, no de una forma visible. No lo ven, porque su deseo es evangelizar. Ni siquiera ha llegado esta persona con muchos años en la iglesia a ser ujier o diácono o pastor. Pero de pronto esta persona que ha servido al Señor allá, tal vez escondida, de pronto se da cuenta que aquella persona en la cual ha evangelizado, esa persona ya es ujier. A los 2 años es diácono y a los 5 años es el pastor de la iglesia. Y tal vez él se preguntará, pero yo llevo 30 años sirviendo a la iglesia, ¿no soy ujier? Ni soy diácono, ni soy pastor. Esto no es justo, Señor, tal vez se dirá. Pero déjenme decirle, mis amados hermanos, que así no fue la vida de Andrés.
Nunca vimos a Andrés en el Nuevo Testamento hacer reclamos. Y fíjese esto, Andrés le comparte a su hermano, a Pedro, al que le compartió. ¿Y quién se convirtió Pedro? El más sobresaliente de todos los apóstoles. Fue la cabeza que dio a los apóstoles a predicar el evangelio de verdad. Andrés siempre estuvo bajo la sombra de su hermano. Andrés había aprendido humildad de su maestro, Juan el Bautista, y ahora del Cordero de Dios. Él vino a su hermano como aquel que Dios había puesto para ser el primero entre iguales. Mis hermanos, y yo les pido encarecidamente, cuidémonos de eso. Yo o cualquier pastor es hermano tuyo. Yo soy hermano de ustedes. Pero sí hay una diferencia. Que fue Dios quien puso a dirigir al pastor esa iglesia local. Y así sepas tú más teología que ese pastor. Este pastor fue el que Dios puso para dirigir su vida, para pulir su vida. Andrés nunca le reclamó al Señor Jesucristo: ¿por qué Pedro y no yo? Yo fui el primero en adquirir conocimiento de Cristo. Yo fui el primero en conocer al Mesías. La humildad. ¿De quién? De Andrés. Él nunca le reclamó al Señor Jesucristo. Aunque fue el primero de muchos, siempre permaneció a la margen. Nunca quiso ¿qué? Sobresalir. Cuidémonos de esto, hermano. Usted debe tener en su mente. Usted puede saber mucha teología y gloria a Dios. Pero usted debe entender algo, mi hermano. Que yo no pedí, o ningún pastor pidió, estar en el culto. Como lo he dicho, a mí siempre me causa temor y temblor estar aquí en el culto. Me causa temor y me causa temblor estar aquí en el culto. Y de verdad, yo muchas veces le he dicho al Señor: Señor, ¿por qué me pusiste aquí? Si yo no merecía realmente estar aquí. Pero fue el Señor el que lo hizo. Y el Señor es el que me tiene que respaldar. Es el que me tiene que respaldar. Juan entendió que su labor era ¿qué? Hacer discípulos de Cristo. Era ser discípulos para Cristo. Su labor era guiar a las personas a Cristo. Él fue el primer misionero que llevó a su hermano Pedro a los pies de Cristo. Y eso lo tenemos que entender, mi hermano, muy bien. A eso estamos nosotros llamados. Es una bendición compartirle a otros de Cristo. Es una bendición. Miremos finalmente la quinta característica del verdadero discípulo. El verdadero discípulo es transformado por Cristo. Un verdadero discípulo es transformado por Cristo. Versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirando a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo trajo a quién? Andrés. ¿Trajo a quién? ¿A quién lo trajo a los pies del Señor? A Pedro, a su hermano. Y miren, hermano, a mí me impacta esto. Se queda mirándolo Jesús con esa mirada penetrante y omnisciente de Jesús. No solo vio a Simón, también vio al hombre que él habría de formar. Pregunto: ¿cuál es el medio ahora que Dios utiliza
en este tiempo para formar su vida. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza en este tiempo para formar su vida? Pedro era igual a los otros discípulos de Jesucristo, pero Pedro se convirtió en el líder de los 12. Cuando nosotros querían decirle algo al Señor, siempre se dirigían ¿a quién? A Pedro primero, para darnos a entender, hermano, que todos necesitamos un líder, necesitamos un pastor que nos lleve a madurarnos más realmente en Cristo. Jesús llama a Pedro cerca, que quiere decir Pedro, piedra. En este cambio de nombre hay una evidencia de la autoridad de Cristo sobre Pedro. Cuando Cristo le cambia el nombre a Simón, nos muestra Cristo que Él conoce el corazón de todas las personas. Cristo conoce nuestra personalidad. Cristo conoce nuestros rasgos. Cristo conoce que eres de una personalidad inestable. Le estaba diciendo a Pedro que era impulsivo, que era una persona inconstante. Cristo lo sabe todo de Pedro y sabe todo realmente de nosotros. Nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos, porque Él es Dios. Pedro, yo te he escogido para que junto a mis apóstoles que voy a escoger pongas el fundamento doctrinal firme de la iglesia. Cristo con el nombre, que cuando le cambia el nombre a Pedro, evidencia que Él le va a cambiar la naturaleza a Pedro. Y suena muy duro, pero prácticamente lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Simón: eres un inútil para el reino, no vas a lograr absolutamente nada. Ahora serás cambiado en virtud de mi sangre. Ahora dejarás de ser Simón y serás Pedro. Dejarás, Pedro, de ser inestable. Yo te haré una nueva persona. Ahora tú serás una roca para la gloria de Dios. ¿Cómo termina Pedro? Pedro, cambiado completamente todo su ser. Y déjenme decirles, mis hermanos, que aquí el problema no es Dios, el problema somos nosotros. O te dejas cambiar o seguirás sufriendo por tu terquedad, por tu obstinación, por tu arrogancia. Pero Él te cambia porque te cambia. Así sea a través de otras personas o a punta de qué? De sufrimiento. Pero que te cambie, te cambia. Esta es la última característica que nos muestra Juan. Cristo mismo cambia la naturaleza, la esencia del verdadero discípulo de Cristo. No solamente cambia su parte interna, sino también lo externo de nuestras vidas. A partir de todo ese momento, todos los cambios que vemos en nosotros es obra de ¿quién? De Jesucristo, que mora en nuestras vidas. Cristo nos cambió. Nosotros no podíamos cambiarnos. Y Él nos cambia ¿para qué? Para su gloria. Veamos ahora, mis hermanos, las aplicaciones sobre esto. Vemos en estas 5 características cómo a Dios le plació extender su reino. Juan el Bautista proclama el Evangelio a 2 seguidores suyos y les dice que deben de seguir al Cordero. Ellos son guiados y moran con Jesucristo. Después de morar, salen a evangelizar y traen a otros a quien, a Cristo, para que sean transformados. Hermano, y eso debe pasar en mi vida. Esto debe pasar en nuestra iglesia. Usted ha sido transformado.
lleve a otros para que sean transformados con nuestro amado Señor Jesucristo. Me predicaron, habito con Cristo, vivo con Cristo, crezco espiritualmente con Cristo, y a la par voy evangelizando a otros para guiarlos ¿a quién? A Cristo. Hermano, esto es algo circular y eso debe ser constante en nuestra iglesia, en la iglesia Ciudad de Dios, y eso es lo que nosotros debemos de vivir. Es que no solamente se trata en qué, en venir y quedarme aquí. Se trata, mis hermanos, de ir a predicar el Evangelio de Cristo a las personas que están en el mundo, a todo aquel que se atraviese en nuestro camino. De eso se trata. Hago todo lo posible para que ellos también puedan ir a Cristo. Como si yo fuera capaz de transformarlos a ellos. Lo doy todo por ellos. Pongo mi empeño, mi fuerza para que sean discípulos de Cristo. Nadie en esta iglesia es discípulo de un hermano. Lo hemos dicho, ni es discípulo del pastor. Somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Nosotros no hacemos discípulos para nosotros mismos. Nosotros buscamos hacer discípulos de Cristo, que corran a Cristo, que vean a Cristo, que mueran por Cristo, que oigan y sigan a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Por eso, mis hermanos, nuestra predicación siempre será cristocéntrica. Siempre será cristocéntrica. Pregunto, ¿a quién usted está siguiendo? ¿Al pastor? ¿Algún hermano? ¿Se acuerdan el himno que nosotros cantamos hace poquito? Obedecer y confiar en Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Que a Él debemos de oír y a Él debemos de ¿qué? De obedecer. Amada iglesia, a cada uno de nosotros que decimos ser discípulos de Cristo, la palabra de Dios nos dice: ¿qué buscas aquí? ¿Qué buscas viniendo a la iglesia? ¿Qué buscas conseguir a Cristo? ¿Buscas agradarse a ti mismo? ¿Buscas los beneficios de Jesús? ¿Buscas salir de problemas? ¿Buscas una mejor economía? ¿Buscas evitar pleitos con tu familia? Mis hermanos, espero que la respuesta sea como la de los dos discípulos. Quiero morar contigo, Cristo. Quiero morar contigo, Señor. Quiero deleitarme, Señor de los cielos, todos los días en ti. Y porque me deleito todos los días en Cristo, por eso vengo a la iglesia, a tener comunión con mis hermanos, a tener el mismo pensamiento con mis hermanos. Porque sé, Dios, que donde está tu iglesia, allí también estás tú. Listo para enseñarme más de Él. Por eso todos debemos de anhelar, de desear hablar de Cristo a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, hacerlo con el mismo gozo y prontitud que reflejaba el apóstol Andrés. Debemos de llevar, mis hermanos, las personas a Cristo y orar fervientemente para que sean cambiados por el poder del Espíritu Santo. Debemos proclamar a Cristo porque es la única forma en que una persona sea inversa, se arrepienta de sus pecados. La única forma de que la persona pueda ser salvada. Entonces, mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, gracias te damos, mi buen Padre.
Gracias, mi buen Dios, por tu palabra. Señor, qué ejemplo tan palpable nos ha mostrado a través de este hombre, Andrés. Señor, ellos solamente pidieron morar, que lo llevara a la morada tuya. Querían aprender y aún cerciorarse si realmente tú eras el verdadero Mesías. Hermano, ¿tú crees realmente que Jesucristo es el verdadero Mesías? El Cordero de Dios. Si tú lo crees y dices que lo crees, debemos, hermano, hablar de Él. Y Él pasó tal vez un día cerca de ti a través de una persona. Él te atrajo con lazos de amor. Te miró a los ojos. Esa mirada penetrante. Él sabía lo que había en tu corazón. Él era el único que podía cambiar tu corazón. Él sabía que en tu corazón había arrogancia, altivez. Él sabía los pecados que moraban en tu corazón. Él desea cambiar eso si todavía mora esto en tus corazones. Entrégate a Él completamente. Entrégate a Él. Mira, aquí está mi corazón, Dios. Quita esta terquedad, Dios. Quita este pecado, Dios, que habita en mi corazón. Cámbiame, transfórmame. Por favor, hazlo, Dios. Hazlo, que lo suplico. Necesito tanto y tanto, Dios, de ti. Hermano, si tú has sido impactado por la palabra de Dios, mira a tu alrededor, mira a tu familia, mira a tus vecinos, mira a las personas de tu trabajo, donde tú andas, donde caminas, mira al habitante de la calle. Ellos necesitan de la palabra de Dios. Necesitan que le hablen del Evangelio. Ellos lo necesitan. Y tú eres el que Dios ha escogido para llevar las buenas nuevas. Para llevar las buenas nuevas. Para Dios no hay nada imposible. El imposible lo hacemos nosotros, que no creemos que Dios lo puede hacer posible de cambiar a una persona. Le transformó la vida del apóstol Pablo, un matón de cristianos. Transformó la vida de muchos. Y si tú crees esto, créalo. Pero de todo corazón, que Él puede cambiar la vida de tu familia, de tus hijos, de tu esposa. Pero primero pídele que te cambie a ti, que haga de ti una nueva persona. Dios, que me vuelva un evangelizador, un loco, Dios, loco para el mundo, pero cuerdo para ti. Porque sé que la única solución que tiene el mundo eres tú. Y yo debo ser ese árbol, en la cual preparo el camino de nuestro amado Señor Jesucristo para que venga por segunda vez. Te alabamos, Dios, te glorificamos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.